Dice Rancière en un apartado que le pusieron Estado de la Política, Estado del Arte, que es parte de un seminario, conferencia que dio en Barcelona. Siempre habría que desconfiar de esas transcripciones que luego dan lugar a que le pase lo que a Hegel, que sus estudiantes le transcribieron 3 tomos de estética y dice puros disparates. Dice Rancière, lo que se llama, para abreviar, relación de la política con el arte, es de hecho una relación entre apolítica de la estética y estética de la política. El régimen estético del arte implica en sí mismo una determinada política, una determinada reconfiguración de la división de lo sensible. Esta política se cinde originalmente ella misma, como he intentado demostrar en las políticas alternativas del devenir mundo del arte y de la retirada de la forma artística rebelde, sin perjuicio de que los opuestos se recompongan de diversas maneras para constituir las formas y las metamorfosis del arte crítico. Por su parte, la política tiene su estética. En el fondo, la política es la constitución de una esfera específica de objetos supuestamente comunes y de sujetos supuestamente capaces de describir esa comunidad, de argumentar sobre ella y de decidir en su nombre. La acción política establece montajes de espacio, secuencias de tiempo, formas de visibilidad, modos de enunciación que constituyen lo real de la comunidad política. La comunidad política es una comunidad disensual. Su diseño no es en principio el conflicto entre los intereses o las aspiraciones de diferentes grupos, es en sentido estricto una diferencia en lo sensible, un desacuerdo sobre los datos mismos de la situación, sobre los objetos y sujetos incluidos en la comunidad y sobre los modos de su inclusión. Basta esta síntesis del planteamiento de Rancière para advertir que el doctor Bárcenas es mucho más sintético y claro y directo que Rancière, porque hace rato sintetizó en 3 renglones esto que Rancière enreda de manera barroca. El punto está en este primer planteamiento de la apolítica de la estética y la estética de la política. Esta apolítica de la estética es un decir, porque obviamente tiene que ver con el problema de la significación, es decir, con la producción de signos, de formas específicas para cada arte y para cada artística. Lo que parece más extraño es esta estética de la política, pero creo que el mismo Rancière da una clave en sus escritos al hacer referencia a Guy Debord, este situacionista que centró sus especulaciones y sus acciones sobre todo en la consideración del capitalismo como espectáculo. Todo se vuelve espectáculo, todo se reduce a un montaje, a una puesta en escena, de modo que la democracia en su conjunto pues nada tiene que ver con el gobierno del pueblo, etcétera, sino con un montaje en el que cada gesto, cada copete, cada ademán es vigilado por un experto en imagen, por publicistas, por mercadotécnicos que precisan los tiempos y movimientos de este montaje. Todo esto constituye una estética, y una estética tan efectiva que permite la sustitución de la comunidad política. Esta acaba por no importar, si lo sabremos nosotros que nos vamos acostumbrando a que su señor presidente de ustedes se reúna con
generalotes y almirantotes en privado, que privatice el Zócalo, lo cierre y hagan ahí una como ceremonia ritual con unos soldaditos marchando y unos toques de corneta y cosas así, para simular que esto es el festejo de la Revolución Mexicana, en un escenario perfectamente cerrado, apenas roto por una gran manta que apareció en el edificio que tenía Peña enfrente, diciendo no a la privatización del petróleo. Este es el punto, ¿no? Una puesta en escena en la que irrumpen intervenciones que se refieren a esta aparente apoliticidad de la estética. Es decir, al llamar la atención hacia algo que no estaba considerado en el montaje escénico, en ese montaje escénico que parece omnipotente y que evidentemente no lo es. Sobre esta base, Rancière hace referencia en el párrafo que leí a esta constante recomposición de los opuestos para constituir las formas y las metamorfosis del arte crítico. Aquí una primera contribución útil. Arte crítico es este, es decir, aquel que parodia, aquel que interviene, aquel que se vale de signos canónicos para subvertirlos, para transfigurarlos en otra cosa, y de esta manera alertar a la necesidad de crítica de aquello que parece estable y que parece omnipotente. Pero hay, aparte del arte crítico, que parece agotarse en sí mismo, es decir, en comunidades que no trascienden a toda una nación, que apenas intentan construir pueblo, a diferencia de lo que sería deseable, es decir, una oposición radical. Y aquí es donde está el planteamiento de fondo, es decir, el problema de esta confrontación entre arte y política como problema de senso-percepción. Este le parece que es el punto clave a Rancière. Mientras no se logren transformar a fondo los sentimientos y las percepciones, no será posible construir una alternativa a la estética de la política, entendiendo la política como una simulación de la democracia, pero con un gran poder de dominio, ¿no? Al respecto, Rancière argumenta situaciones históricas, no las de la calle y las de la plaza. Los filósofos en general se encierran y no ven más allá de la puerta de su cubículo o de su computadora. No hace referencia a lo que está pasando en la calle y en la plaza, sino más bien a ciertas tradiciones de vanguardia, sin duda alguna importantes, pero que habría que alimentar con un saber que no tiene nada que ver con las tradiciones académicas o las tradiciones racionalistas o antirracionalistas de las élites intelectuales europeas. En este sentido, Rancière remite a lo que ocurrió con las vanguardias ruso-soviéticas. Hay en especial un movimiento en ellas, el suprematismo, encabezado por Kazimir Malevich, que proclama la necesidad de servirse de la forma pura, de la forma geométrica pura. Esto le parece necesario
porque las iglesias, dice él, y los estados se han valido del arte figurativo para afirmar su poder. De modo que para librarse de todo poder, nada mejor que recurrir a la abstracción extrema, a la forma pura. Es interesante la argumentación de Malevich, que es singularmente kantiana. Hace referencia, para probar sus decires, a la caracterización que Kant hace del juicio estético en la crítica del juicio. Esta obra postrera de Kant, hecha ya a avanzada edad, cuando agotó el poner en crisis los presupuestos del racionalismo científico, los presupuestos de la voluntad y la moral, y le restaba un problema que lo irritaba porque estaba rodeado de románticos. Hay una célebre anécdota de cómo el astrónomo Kant, que llegaba siempre puntual a su clase, los estudiantes ponían sus relojes en la hora cuando entraba el astrónomo filósofo, y da una de esas clases brillantes de los científicos que no necesitan adornos ni retórica de calificativos, sino que remitiéndose a lo que llaman los científicos datos duros y precisiones axiomáticas, desarrolla alguna clase que hace que Herder, su discípulo, al final de la clase le escriba un poema encendido admirando su inteligencia y su razón, etc. Se lo da a Kant, Kant lo ve, se lo guarda. La clase siguiente, Herder se acerca tímido. ¿Qué le pareció, maestro, este poema que le escribí? Pues no sé, porque yo no entiendo el lenguaje de los poetas que hacen alusiones al espíritu, a la divinidad. Yo más bien me entiendo con las matemáticas y con otras cosas. A partir de ese momento, Herder fue enemigo furibundo de Kant. Pero, de todas maneras, en medio de esta esplendor romántico, a Kant le importaban ese tipo de juicios que no tienen más fundamento que la arbitrariedad o que ellos mismos. ¿Qué fundamento tiene afirmar que a mí me parece mejor la nieve de mamey que la de limón? Pues como que no hay más que el gusto absolutamente personal. Bueno, hasta ahí parece que no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando yo digo que la suprema belleza producida por la humanidad es el Partenón? Pues ahí ya la cosa está más cabrona, para decirlo en términos estrictamente académicos, dijo Kant. En alemán luego les dice cómo se dice. Entonces, eso sí importó a Kant. Estos juicios de gusto que pretenden ser universales. Escribe la crítica del juicio, caracteriza al juicio estético como un juicio que no tiene más finalidad que sí mismo, que no apunta a nada más y que da lugar a algo que en especial le interesa a Rancière, el libre juego de las facultades, llama él. No tiene que ver propiamente con la percepción, no tiene que ver con la razón, no tiene que ver con la voluntad, sino tiene que ver con todo eso. Ya eso Kant le llama el libre juego de las facultades, y Rancière lo toma porque, a Malevich le pareció que ahí estaba la clave de esto que Rancière llama el apoliticismo de la estética. Es decir, la política tiene referentes, la política tiene sujetos,
Nadie puede asegurar que ejerce la política sin que tenga algún interés, más que Manlio Fabio Beltrones, que no tiene más que el de la patria o alguna cosa así, pero aún él se opera la cara cada tercer día para aparentar algún sentido referente a la política. Sobre esta base, lo interesante de Malevich y el suprematismo es esta proclama de la forma pura. Malevich llegará a realizar el cuadro blanco sobre fondo blanco para que no haya ni siquiera la distracción del color como algo que sugiera alguna emoción o algo que pueda ser instrumentable. Y a la par, las formas puras dan lugar a diseños que pone al servicio de la construcción del primer socialismo de la historia. Nace el diseño industrial y gráfico con esta participación de Malevich, entre otros. Ustedes lo saben, seguramente sus sabios profesores abundan en estos problemas, como Malevich abunda en el Arts and Crafts de Inglaterra y luego en lo que pasó en esta construcción de la Unión Soviética. Lo que hace Malevich en la escuela de diseño que fundan, que él dirige, es verdaderamente sorprendente. Unas vajillas geométricas, por cierto, deben haber sido muy incómodas, llenas así parecen de Sebastián, pues, así de feas y llenas de picos y triángulos y todo esto, pero con la intención de llevar a la vida cotidiana toda esta postulación de una producción de signos útil para construir al sujeto de la historia del socialismo. Es decir, no envenenar esto con referencias de signos que al fin de cuentas remiten a algún proceso de dominación burguesa, sino aquí desaparecería toda referencia sígnica y existiría la forma pura, y al mismo tiempo esto suprimiría la diferencia entre quienes comen en un pedazo de tabla ayudados con un palo y los que comen en vajillas de Bavaria o algo semejante y con copas que suenan cual campanas. Esto le interesa a Rancière porque he ahí la fundación de una sensopercepción nueva. Es decir, sería necesario para la construcción de la historia definitiva, humanizada, del hombre pleno, esta revolución en la sensopercepción. No menciona para nada Rancière, por ejemplo, a Mayakovsky, el poeta rojo, que participaba en este movimiento de vanguardia y que hacía arte crítico, que ante los escaparates vacíos decidió llenarlos, él sobre todo con sus amigos, de carteles que llamaran a la lucha y a la victoria y todo eso. Bueno, está bien pues que se haga todo eso, pero a fondo la construcción del sujeto de la revolución tendría que estar sustentado en esta aparente apoliticidad de la estética, que en rigor es la posición política de la significación opuesta a la estética de la política llena de teatralidad. Rancière advierte que estos movimientos están en constante lucha,
que son modos de enunciación y que el disenso entre ellos es un conflicto que no para en ningún momento. Hay un historiador que trabajó mucho en México y que murió, Olivier de Broas, que de manera malintencionada habla de la teatralidad de los murales de Diego Rivera. Ciertamente hay teatralidad en los murales de Diego Rivera, pero algo pasa cuando esa teatralidad se vuelve común y aparece en el mercado de la esquina. Por ejemplo, esa figura de la mujer desnuda, de espaldas frente a unos alcatraces, bueno, es especialmente del gusto de los mercados, se vende, son calendarios, etcétera. De modo que esta teatralidad, esta puesta en escena, como diría Debord, pues es aparentemente necesaria como parte de la construcción de los sujetos sociales. Es decir, hay algo que genera comunidad, hay algo que descubre lo común en sensopercepciones concretadas en signos. Bueno, ese algo lo argumenta Rancière recurriendo a el libre juego de las facultades para subrayar la palabra juego. Es decir, no es simplemente un intercambio de la percepción, la voluntad, la razón, sino que es un juego en el sentido estricto de aquello que no tiene más sentido que sus propias reglas, que lo que tiene de actividad absolutamente autónoma de cualquier otra determinación. Es decir, si uno juega a cualquier cosa, acepta las reglas y el juego se rige por ellas. Si ustedes preguntan por qué la distancia para el tiro libre coloca la barrera a 9.15, pues no hay ninguna razón ni científica ni nada. Algún güey se le ocurrió que 9.15 es la barrera y nadie le chifla ni objeta que el árbitro la cuente con 9 pasos que aproximadamente dan la distancia. Se acepta la regla, se respeta y eso es lo que le da sentido al juego. Igual, si se viola la regla, etcétera, pues viene el castigo, viene incluso la expulsión por haber hecho trampa y no cumplir por las reglas. Ese sentido del juego tiene evidentemente un ingrediente libertario principal. Es decir, no hay allí ningún otro poder que no sea el del árbitro y que no sea el de los propios jugadores que se vigilan a sí mismos para no violar las reglas. He ahí lo que a lo mejor son los procesos de significación, un libre juego. Y remite todo esto a las célebres cartas que Schiller envió al príncipe Federico para pues comunicarle sus reflexiones estéticas que pues al final terminan diciendo, bueno, pues esto es lo que habría que hacer, es decir, dar lugar a la educación estética del hombre para que por esta vía triunfe la justicia, triunfe la libertad, etc. Pero la de malas es que pues esta capacidad de placer, de raciocinio, de apropiarse de lo poético, pues no es de cualquier hijo de vecino, sino es de gente ilustrada, de gente muy cultivada, de manera, mi querido príncipe Felipe de no sé qué,
que sobre esta base, pues entonces Duque Federico Christian de Schleswig-Holstein-Augustenburgo, usted destinatario de las 27 cartas que he escrito, pues es quien podría echar a andar este universo de la libertad, del placer, etc. Rancière toma nota, porque pues es un agudo problema. Íbamos bien con esto de que la significación es puro juego y de esta manera opone una sensopercepción a la racionalidad de la política y a su poder, etcétera. Pero, ¿qué hacemos con estas necesarias presencias en todo esto de alguien que lo impulse, de alguien que lo entienda, de alguien capaz de comprender lo que está pasando? Esto remite a la forma, es decir, desde luego al suprematismo de Malevich, pero también a algo que Rancière no llama utopías, pero que tienen que ver, por ejemplo, con otro movimiento de las vanguardias ruso-soviéticas, del constructivismo de Rozhenitsyn y Tatlin, es decir, con la afirmación que hacen al final de muera el arte, viva la técnica. Esto es pues sumamente actual porque hay numerosas proclamas de muerte del arte de tiempo atrás. En este caso, bueno, viva la técnica, estos llamados desde antes artistas, pues son personajes que tienen capacidades técnicas, capacidades sígnicas especiales, que, bueno, no los colocan por encima de la humanidad. No hace referencia a Rancière a el fin del aura como lo hace Benjamin o como lo hace Adorno, por ejemplo, sino, por lo contrario, solo señala estas características del trabajo, de la significación, que tendría que prescindir de los autores, del aura y, bueno, con ella de todo lo que significa esta consideración de los artistas y el arte como algo más bien sobrenatural. Esto remite de una vez a la conclusión en la necesidad de anonimato. Es decir, cuando la obra alcanza una dimensión sensoperceptual tal que ya no importa quién la hizo, sino cómo los signos en la obra son los detonantes, los causantes de esta libertad extrema, que prescinde del autor, entonces la obra es relevante y da la clave de esta sensopercepción, de esta sensibilidad que el arte tendría que oponer a la política, siempre instrumental, siempre con referentes sociales, etcétera, mientras que esta detonación de una nueva sensibilidad, pues más bien tendría que ver con algo que Rancière llama la metapolítica. Esta metapolítica, entonces, tendría que ver, por ejemplo, con esta imagen. Fue hecha por Adolphe Mexiac en 1954, cuando el Departamento de Estado yanqui propició una invasión militar a Guatemala que costó muchas vidas civiles. La primera, la de un niño que se convirtió en algo emblemático y que pintó Diego Rivera en un cuadro también emblemático.
y que indignó a Mexía, que por esos años trabajaba en el Instituto Indigenista con otro grupo de mujeres y hombres egregios, y al mismo tiempo en 54 muere Frida Kahlo, está muy sobrecogido de dolor y de indignación, yace este rostro de un tzotzil. Ahí queda el rostro del tzotzil, y en 1968, en el taller de agitación y propaganda, en que se convierte el patio de la antigua Academia de San Carlos, donde estaba la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, se ponen a hacer mantas, carteles, volantes, esténciles para pintarlos en los camiones del transporte público, y reaparece esta imagen que se convierte en una imagen especialmente reproducida en California, en Estados Unidos y en Francia, pero también en muchos otros lugares. Y a partir de ese momento, la imagen adquiere un nombre. Alguien dice, se llama Libertad de Expresión, no era el título original, y sigue apareciendo en cuanto movimiento popular contestatario anda por las calles. La verán ustedes reproducida de maneras chuequitas, bien o mal hecha, etcétera, en camisetas, en mantas, en volantes, etcétera. He ahí este proceso que transforma ciertas obras en obras anónimas de manera aparentemente espontánea y misteriosa, sin que nadie sepa por qué ocurre todo esto. Rancière trata de dar cuenta de los mecanismos, por llamarle de alguna manera, que hay tras esta transformación y apropiación social de las imágenes. No es el único caso. Por ejemplo, La Libertad guiando al pueblo de Delacroix, esta gran, maravilloso pintura panfletaria, la más panfletaria que pueda haber, la libertad con el torso desnudo y la bandera y el gorro frigio, etcétera. Por cierto, reproducida en un mural que no he fotografiado en la estación de autobuses del sur. Es decir, una chava ahí la reprodujo en un mural que está en la entrada. Bueno, algo debe tener esta imagen que en los 80s, Nikos Hadjinicolaou organizó un coloquio para tratar de explicar por qué esta imagen es favorita de los franceses, sobre todo de los trabajadores franceses. ¿Por qué sigue apareciendo en cajas de fósforos, de galletas, de chocolates, en calendarios, en ilustraciones de libros, en portadas de revistas? ¿Qué tiene esta imagen que a los franceses les encanta? Y si alguien va y les pregunta, ¿sabe usted quién es el autor? Pues no sé, al ser alguien como del siglo pasado, etcétera. Es decir, ganarse el anonimato sería una resultante y no una condición de esta metapolítica que opone la gratuidad del juego artístico a la instrumentación de la política. Hay en esto un problema que Rancière toca sin demasiada atención, y que, como otros que plantea, dan lugar a preguntas que él se hace y que vuelven muy ricos sus textos porque son muy provocativos. Es decir, de repente plantea 10 preguntas así que lo dejan a uno muy inquieto, ¿no? Es el problema del placer. Y bueno, esto remite a toda una investigación
sobre esa relación entre el trabajo y el placer, que por supuesto tiene en Marx una solución central en sus célebres textos sobre el trabajo enajenado, y sobre su argumentación de que el trabajo no existe en abstracto, sino es el trabajo de clases sociales concretas que tienen lugares distintos en los procesos productivos. De modo que no es lo mismo el trabajo de un empresario en su despacho con todos los servicios al trabajo de un aprietatuercas del automóvil que jamás usará y al que ni siquiera se subirá. De modo que la consideración de las clases sociales tendría que ver con esta solución, pero Rancière aventura la posibilidad de reflexionar sobre la relación trabajo-placer como parte de este núcleo problemático de libre juego de las facultades. En efecto, a esto tendría que apuntar, ese sería el sentido del libre juego. Ya no sería tan gratuito, tendría como sentido ese placer regateado en el trabajo enajenado, regateado en el modo de producción capitalista, regateado en los procesos de producción bajo controles estatales, aún en los intentos de socialismo, de manera pues que esto remite a dos problemas que pongo al final de esta ya larga y tediosa exposición. Uno es el problema de las clases sociales y del sujeto de la historia. Esto remite al primer Rancière, es decir, al Rancière que escribió La lección de Althusser, que en el año en que se publica este libro, en 74, año lleno de cosas terribles, especialmente para México y especialmente para algunos, para que vean que lo común no es tan común. En 74 murió Siqueiros y en febrero de 74 fueron descubiertas las Fuerzas de Liberación Nacional, asesinaron a muchos compañeros. Yo fui a dar al secuestrado, torturado y luego a Lecumberri, y 20 años después se desprendería de ahí el EZLN porque creyeron que los habían aniquilado y no fue así. Todo eso pasaba en 74, pero pasaba también que crecía ya el desprestigio de los partidos políticos, que era necesario decir qué hacemos con el marxismo-leninismo. Lo tiramos al bote de la basura, como hizo tanto oportunista que se dijo socialista mientras hubo viajes gratis a la Unión Soviética o a Cuba, y al día siguiente de la gesto de contra Stalin, pues entonces proclamaron que siempre habían estado en contra de Stalin y de la Unión Soviética. ¿Qué hacemos con todo eso? Althusser fue figura principal en esta discusión. Hay una célebre entrevista con él que da la clave, se llama Bienvenida la crisis. Es una curiosa entrevista en un periódico colombiano que fundó García Márquez, que se llama El Espectador, una entrevista muy larga y muy buena, en el que Althusser dice: bienvenida a la crisis del marxismo, porque ahora sí va de a de veras. Ahora sí ya no es trabajar con recetas de los manualitos de Stalin, en donde todo era tan fácil, y los manualitos de la Academia de Artes y Ciencias de la Unión Soviética. No, ahora escribe, leer El Capital, vámonos directamente a la fuente. Vamos a asumir
la filosofía como lucha de clases en la teoría. Esto da lugar a polémicas constantes. Hay una en la que un pobre dirigente comunista inglés, John Lewis, es tomado como punching bag por Althusser para mostrar cómo el marxismo humanista pues, es una cursilería romántica con la que habría que acabar. La respuesta de John Lewis hizo célebre a este pobre señor por la argumentación de Althusser. Rancière la toma y se pregunta entonces si en efecto el humanismo es algo de lo que habría que prescindir del todo para construir, como quería Althusser, en esto ya no se mete tanto Rancière, una historia sin sujeto, es decir, como puro proceso productivo, ya sin referencias al hombre con H mayúscula y la confusión a la que da lugar, como si todos los hombres fuéramos iguales, cuando que es evidente que no es así. Habría que hacer referencia a hombres concretos. Rancière hace una serie de preguntas y entre ellas está, no se trata de asumir que estamos en la prehistoria, decía Marx, en medio de catástrofes, de crímenes de Estado todo el tiempo, de masacres de trabajadores y campesinos, de desastres naturales, etc. Toda esta prehistoria no tiene que dar lugar a la historia definitiva presidida por el hombre, es decir, por una humanidad en proceso de emancipación. Esto da lugar a todo este libro de Rancière, en el que va subiéndole a la crítica, ya al final, utiliza todo su sarcasmo y toda su maledicencia contra Althusser para reivindicar que estas cortes epistemológicos de Althusser sin duda alguna son parte de un teoricismo con el que habría que terminar también. Es decir, no es para tanto, hay que irse a lo concreto, advertir cómo el humanismo puede tener un sentido emancipatorio y por supuesto las ideologías libertarias como el marxismo, como el anarquismo, como el situacionismo, tendrían en esto un sentido histórico singularmente importante. Es decir, construir la historia a partir de la prehistoria que todavía estamos viviendo. Esto parece una utopía. Rancière no hace referencia alguna a este cómodo concepto que sirve para justificar cualquier ilusión y cualquier sueño, porque al fin de cuentas somos tan humanos que nos la pasamos planteando utopías. No fatiga esta línea romántica y emotiva Rancière, sino más bien hace referencia a la disputa territorial en la que esto se concreta. Es decir, son sobre todo las ciudades, el pobre es europeo, ya quedamos en que por lo visto no sale de su cubículo, pero tampoco va al campo, hay una constante disputa territorial, ¿o no, arquitecto? Ahora que venía, me iba aterrando descubrir que ahí donde arrasan un terreno, ya está el anuncio de próxima torre de 30 pisos, 20 pisos, departamentos, etc. ¿Qué va a ser de esta ciudad dentro de 10 años?
con una torre de departamentos en cada esquina, en donde no hay agua, no hay nada allá, la basura, etcétera, etcétera. Esta territorialidad expropiada por la especulación capitalista tendría que dar lugar al disenso con ella y a la territorialidad humanista que se le opusiera. Es decir, es curioso, pero en Polanco, que no es precisamente territorio del proletariado, pues el vecindario ha organizado guardias para proteger un pequeño jardín que es el único espacio verde que tienen en ese lugar, y ha impedido que entren la maquinaria de las excavadoras, y el gobierno democrático y revolucionario de esta ciudad ya les aventó encima a los granaderos y demás. Es decir, el territorio está en disputa en el espacio público. No hay espacio público de por sí si no hay territorios en disputa. Es muy importante esta observación que hace Rancière, ¿no? Y esto tiene que ver con los sujetos de este proceso. Obviamente, esto es parte de la lucha de clases, aunque no lo llame así Rancière. Es decir, de un lado tenemos a los contratistas, a los especuladores, a los destructores de selvas, bosques, etcétera, y del otro tenemos a los urgidos de una vida digna, de esto que si no implicara tantas malos entendidos, teníamos que llamar una vida propiamente humana o humanizada. Ya no haré referencia a las tesis sobre Feuerbach al respecto, a las relaciones sociales que todo esto tendría que engendrar, sino me parece que toda esta síntesis apresurada y apretada no tiene más objetivo que plantear lo que me parece destacable de la problemática que postula Jacques Rancière. Creo que ya sin sarcasmo, todo esto tendría que remitir a los procesos de significación, como los ilustrados por las camisetas que traje, y los que están dando lugar a nuevos soportes, nuevas técnicas, nuevos materiales, como Che Punk, Flores Magón con Cresta Punk, Zapata Punk, Frida Punk, Zapata Warhol Punk, que hacen mis admirados amigos de Azaro y del Espacio Siqueiros en Oaxaca. Acaban de cumplir 10 años de acciones y se encuentran en el límite que prevé Rancière, sin hacer más que mención a lo que Antonio Negri y Michael Hart han investigado a este respecto. Es decir, el carácter efímero de los procesos de significación críticos que no construyen una metapolítica estética suficientemente poderosa como para oponerse a la teatralidad de la política burguesa. Este es el problema, el carácter efímero de todo esto. Es probable que algunos de ustedes estén conociendo a la Virgen de las Barricadas, por ejemplo, que en Oaxaca y en otros lugares de acción política popular es emblemática porque es una virgen con máscara de gases. Si haces que descienda un poco se vería mejor. Alguien que la colocó
para que no se viera esto, el manto está hecho con llantas incendiándose, y tiene en la mano creo que un spray o algo así. Esto que dio lugar a un esplendor de signos en lucha contra el gobierno criminal de Ulises Ruiz en Oaxaca, del impune Ulises Ruiz, y que dio lugar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, dio también lugar a ASARO, la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, que hacen estas cosas. Esta no. Pero esto es efímero. Están ahorita como pasmados. Sus pequeños locales hacen actividades, celebramos los 10 años ahí, siguen haciendo obra, pero ya es obra de pequeña comunidad, ¿o qué? Así será la cosa. Estaremos destinados a estas pequeñas comunidades y eso es todo. Siempre seguiremos subordinados, dominados por la infamia, por la destrucción. Si la cosa es así, pues la humanidad está en peligro de ser extinguida con todo y planeta. De manera pues que la discusión sobre Rancière tendría que considerar esta disputa territorial, la objeción al no lugar de las utopías y todo lo que ello implica para plantear la posibilidad de que trabajo y placer vayan encontrándose y quizá acaben siendo como un juego en el sentido que ya describí. Después de haber oído al maestro Alberto Híjar, el siguiente punto es comentarios, para lo cual hemos invitado al maestro Ezequiel Maldonado López, profesor del Departamento de Humanidades y miembro del área de literatura, es licenciado en Lenguas y Literatura Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Oigamos los comentarios. Después de lo dicho, bueno, pues qué puede uno plantear, pero bueno, hay algunos apuntes, sobre todo respecto de arte y política en Rancière. Este autor considera el mundo del conocimiento como un ámbito fundamental respecto a la política y en particular en las relaciones de poder que le son inherentes. Señala que las concepciones vigentes del conocimiento, sus medios, sujetos y objetos, se encuentran inmersos en la lógica del poder y por ello plantea formas alternativas a las modalidades pedagógicas enajenantes para así avisorar vías diferentes a las que impulsa el orden establecido. Esta es una cuestión que está marcando continuamente y que Alberto la ha planteado. En sus escritos, Rancière rechaza que el arte sea políticamente transgresor por sí mismo, eso dice él, ni siquiera a partir de sus obras ni en la buena intención de los artistas. Hay una descalificación continua, es decir, que el uso político del arte y sus dispositivos no está garantizado a priori. Convoca a que los sujetos políticos asuman el compromiso de cómo operar políticamente desde el arte. Frente a quienes consideran el papel preponderante de las masas como objeto y sujeto de conocimiento, y de ahí un arte que llame a la acción revolucionaria, la apuesta de Rancière difiere totalmente, como ya lo planteó Alberto. Desecha las pretensiones de una política teleológica y asume que la política se vincula con la contingencia, con interrupciones de la experiencia sensorial, del régimen de lo sensible, con acciones que les llama él intermitentes,
con intentos continuos de verificación de la igualdad, en apoyo y solidaridad hacia lo que también llama los desheredados. Pero, también aquí hay un pero, rechazando de antemano la posibilidad de una sociedad emancipada en tanto fin de la política. De ahí que el sujeto rancieriano sea elíptico, esta es una cita, que su praxis sea contingente y por lo tanto apuesta a su transformación en lo que él llama el gran sujeto. Para autores como Brecht, que continuamente lo está citando, y Walter Benjamin, el arte contribuye al proceso revolucionario cual herramienta pedagógica didáctica. El arte transmite determinados mensajes y pone de manifiesto las condiciones sociales de producción y reproducción del capital. Dicen esos autores, sobre todo Brecht, es un arte que ayuda a forjar la conciencia reflexiva y colectiva a favor de la lucha revolucionaria y de la lucha del proletariado. En oposición, para Rancière, el arte está al margen de una función pedagógica. Para él, el arte molesta, incomoda, sensibiliza respecto de un orden social fallido o que no cumple determinadas expectativas. No se apela al colectivo ante dichos problemas, sino que cada espectador interpreta las causas. Para Rancière, es absurdo pretender el generar conciencia colectiva ni prescribir determinadas acciones. Ello, señala el autor, reproduce las lógicas de la dominación propias de las relaciones pedagógicas embrutecedoras que prescribe quien enseña, cómo, qué y a quién, como lo afirma en El maestro ignorante. Esto tiene todo un extenso trabajo sobre esta labor embrutecedora de los maestros que practican en las universidades, en la UNAM, en la UAM, en el TEC de Monterrey, etcétera, etcétera. Y bueno, para muchos de nosotros ya leímos algo a través de Paulo Freire en los años 60 y 70, que hablaba efectivamente de la acción embrutecedora de la pedagogía, de los maestros, de las instituciones, pero bueno, Rancière no tiene por qué haber leído a Paulo Freire, ¿no? Como que el arte, señala este autor, tiene un potencial enorme, igualador, arrebata el monopolio del saber y la verdad, habilita la emergencia de nuevos sujetos que crean y recrean, por ejemplo, sus propios poemas, sus propias experiencias, sus saberes cotidianos. Continuamente está hablando de la creación y de la recreación de los alumnos, de los estudiantes, a diferencia de esa enseñanza, de esa pedagogía que embrutece a nuestros alumnos, que todo se les da masticado y bueno, pues ya allí no hay ningún tipo de creación y recreación. Por último, sobre un aspecto que también habló Alberto Híjar respecto de lo común, Antonio Negri habla de un nuevo concepto de lo público. Considera que este concepto, caracterizado como un conjunto de actividades tuteladas por el Estado, a fin de permitir la reproducción del capitalismo y la acumulación privada, ha dejado de existir. Se pasa del crecimiento y del conjunto de pretensiones singulares
a la multitud, a la idea y la práctica de un servicio común. Este servicio común debe ser la condición de la vida común. El derecho al servicio público no es algo concedido a los ciudadanos por el Estado, sino algo que por el contrario se exige social y políticamente por las nuevas formas de trabajo y la capacidad cooperativa que éste implica. Ya aquí Alberto ha traído varias expresiones que hablan de toda esta participación, de esta presencia que intenta transmitir saberes, un conocimiento, una cultura a través de lo que se llamaría lo común. Lo común para Negri y Hart no representa una tercera vía que podría mediar entre lo privado y lo público, sino una segunda vía que se presenta como alternativa en relación con la gestión del capital y con los efectos que este último puede tener sobre la vida común y sobre los deseos que ahí se expresan. El derecho común se puede pensar a partir de la destrucción, de la explotación, y tanto privada como pública, y de la democratización radical de la producción. Muchas gracias, Bárcenas. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer el haber regresado a algunos temas que de repente uno piensa que ya superó a partir precisamente de la incitación que representó la plática de Alberto Híjar y la recuperación de un filósofo como Jacques Rancière, que, bueno, como lo habían anunciado, en México no ha estado, han llegado otros, pero él no. Y bueno, lo que voy a hacer son una serie de punteos de esas incitaciones, de esos estímulos, de esas dudas, y tratar de aterrizarlas o mezclarlas o traducirlas a lo que es la realidad mexicana, posiblemente la realidad urbana de la Ciudad de México, para tratar de ver cómo Rancière es particularmente actual y de una u otra manera ya está presente en las reflexiones y en la construcción de esta estética cotidiana que se establece sobre todo en las identidades sociales urbanas, juveniles y las que no lo son tanto. Lo primero que me impactó de Rancière es esta pasión por la emancipación, esta búsqueda que empieza precisamente, como ya lo mencionaba Maldonado, a partir de sus críticas a la pedagogía o al profesor, ¿no? Y ahí retomo una frase o una postura, casi una consigna, donde él menciona que más que proporcionar conocimiento, tenemos que proporcionar herramientas para que cada quien se forme y se transforme a sí mismo. De entrada, por ahí creo que hay una clave que yo no conocía de Rancière, sobre todo cuando era todavía parte del núcleo althuseriano francés, donde creo que él se está desprendiendo y él está navegando hacia algo que hoy lo hace un individuo muy emparentado con el anarquismo, con el libertarismo, con la autonomía, con el situacionismo y en todo caso con el marxismo de cuño libertario. En ese sentido, creo que ahí mismo está esta intención de no transmitir dependencias, ¿no? de que el maestro no se convierta en el vanguardista del partido o de la secta,
¿no? Y que los saberes se transmitan junto con las herramientas para que los que quieren incorporarse a transformar constantemente en un proceso infinito y perpetuo, ¿no?, lo hagan por sí mismos. En lo que hay de una fuerte crítica a lo que serían las posiciones vanguardistas también de Althusser. Por otro lado, esta clave lo hace particularmente actual y lo pone como un continuador, o se emparenta mucho con lo que Castoriadis mencionaba en su crítica a la institución imaginaria, en esta búsqueda de lo eterno instituyente. Esto es, estar constantemente moviéndose, constantemente cambiando, y no tener esta lógica de fines que en un momento determinado haga que lo que se pretendía cambiar se convierta en institución. Por otro lado, hay una cuestión que me parece particularmente importante, y en eso lo ligo con autores sociólogos contemporáneos como Michel Maffesoli, como Zygmunt Bauman, que también hablan de este fenómeno de lo que ellos mencionan con sus palabras es una estetización de lo social. Es esta estética entendida como una acción que implica lo sensible, y que lo sensible se torna social y al mismo tiempo se torna político. Aquello que Maffesoli también dice en sus textos cuando habla de que lejos de caer en la razón instrumental, empecemos a hablar de la razón sensible. Y aquí también me parece muy importante que Rancière nos obliga a ver el fenómeno de lo estético como algo inserto en la vida cotidiana, como ya lo mencionó Alberto Híjar, inserto en el día a día, en el espacio micro, ese que antes era particularmente despreciado, ¿verdad?, en esa cotidianidad que también hace cultura, también hace estética, también hace política, ¿verdad? Esa suma de pequeñas naderías que en su decantamiento, ¿verdad?, cobran particular vigencia. Otra cosa que me parece importantísima rescatar de Rancière es esta estética que va más allá de lo social y que se emparenta con lo que podríamos pensar o podríamos plantear una ética de la estética. Y esto de nueva cuenta tiene mucho que ver con estos nuevos núcleos de agregación, estos colectivos juveniles o no tan juveniles, ¿verdad?, que no solamente están haciendo lo que plantea de una u otra manera Rancière, esto es una tarea de llevar lo estético a lo cotidiano, al día a día, sin que esto se quede arrojado en el museo o en la academia. En ese sentido, lo estético llega a convertirse también en una estetización de la política, ¿verdad?, y en una búsqueda de la repartición de lo sensible. Esto que también estamos viendo en la cotidianidad, sacar el arte, sacar lo estético y repartirlo, y a la hora de estarlo repartiendo, convertir y hacer a los cuerpos, ¿no?, a los espacios, a los territorios cotidianamente como sujetos constantemente en recomposición. De la estetización de la vida cotidiana podemos inferir también esto que les planteaba, que es esta ética
que se fusiona con la estética, y ahí sí cito, ¿no?, una parte de lo que escribe este filósofo francés. Dice, sabe, el reino de la ética, que según el filósofo francés significa la constitución de una esfera indistinta, diferente, donde se diluye la especificidad de las prácticas políticas o artísticas, pero también lo que hace el corazón mismo de la vieja moral, la distinción entre el hecho y el derecho, el ser y el deber ser. La ética es la disolución de la norma en el hecho, la identificación de todas las formas de discurso y de práctica bajo el mismo punto de vista indistinto. Antes de significar norma o moralidad, la palabra ethos significa, en efecto, dos cosas. El ethos es la estancia y la manera del ser, el modo de vida que corresponde a esta permanencia. La ética es entonces el pensamiento que establece la identidad entre un entorno, una manera de ser y un principio de acción. Esto de nueva cuenta cobra vigencia cuando observamos y analizamos los grupos que surgen después de importantes movilizaciones sociales y que se convierten en movimientos socioculturales o movimientos artísticos, y que han hecho del colectivo una célula importante a ser observada, ¿no? Ese colectivo donde se reúnen en el común, ¿verdad?, donde se comparten experiencias y se comparten gustos estéticos a través de un intercambio de apariencias, donde no está en juego lo mediático, ¿no?, o si lo está resignificándolo, ¿no?, está burlándose de él para darle otro sentido. Y que desde la ropa, la música y el comportamiento ya implica que ese colectivo no solamente está haciendo estética, sino está intercambiando puntos de vista y está creando su propia ética. Su manera de vestir, su manera de escuchar, su manera de bailar, su manera de ser es intercambiado, y en ese sentido creo que en estos guetos, ¿no?, en estos agujeros del queso Gruyère contemporáneo, ¿verdad?, parecería allá donde se refugian estos seguidores, posiblemente sin conocer al propio Rancière, ¿no?, que están haciendo de la ética, de la estética, una ética, y que están llevando de nueva cuenta y sacando el arte del museo, de la academia, de las galerías, y la fusionan con sus prácticas cotidianas. Finalmente, hay otra cuestión que me dejó particularmente inquieto y que creo que cierra, y con eso redondearía los comentarios y las inquietaciones que me dejó este autor. Está la cuestión de la emancipación del espectador. Esto me parece particularmente contemporáneo, ¿no? Ver que el fenómeno del arte ya no es nada más obra de los artistas, sino de aquellos que participan, ¿no? ¿Quién no quisiera, cuando uno está dando una conferencia, hubiera una coparticipación, ¿no?, de ojos y de mentes, ¿no? No de mentes, ¿no?, sino de ojos y de mentes, y que hubiera esta relación que rompiera esta barrera, así como podría existir esta relación entre el artista y el público. Lo que nos plantea en esta emancipación del espectador es que a partir de esa posibilidad se puede lograr esta repartición o esta nueva distribución de la sensibilidad, que en última instancia sería una de las intenciones de Rancière, y sobre todo siempre rompiendo consensos. Y eso es lo más importante para mí, y ahí lo ligo mucho con el pensamiento libertario, con el pensamiento anarquista, con el pensamiento autonomista, e incluso creo que con una cierta crítica a la heteronomía a la que llevó
el marxismo-leninismo, ¿verdad?, donde la pedagogía venía de los dirigentes y no se transmitía la herramienta, y que finalmente, como diría Castoriadis, a lo único que se llevaba era a construir una nueva institución imaginaria. Y lo que se trata es de estar construyendo, y al momento que se está construyendo, pensar en volver a destruir lo que se construyó, y pensar siempre en términos instituyentes. Y en ese sentido, cuando él dice que la estética debe de estar ahí para no crear consensos, esta es la clave para estar constantemente en movimiento. Cuando nos demos cuenta de que ya tenemos consensos, hay que cuidar, porque aquello se está convirtiendo en parte posiblemente del espectáculo. Y esto es lo que nos dice, y en ese sentido me parece que hoy por hoy Rancière se emparenta muchísimo con este pensamiento libertario y hace de aquel principio emancipatorio de su pedagogía, digamos, la piedra de toque de la importancia que tiene para entender el arte y los fenómenos estéticos hoy por hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Tom Quirós.